Bien, estamos en el trimestre donde estamos hablando de los deberes de la iglesia y su crecimiento. El enfoque de este mes de marzo son las actitudes dentro de la vida en comunidad y vamos a estar entre los capítulos 5 y 7. Hoy el tema es la confrontación del pecado y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 13. Voy a leer el texto. Dice así en la Nueva Versión Internacional: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo les acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja naturaleza, de la vieja levadura, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Padre, te pedimos tu dirección. Seas tu Espíritu Santo revelándonos la verdad de tu palabra. Que podamos comprender, Señor, realmente tu diseño de lo que es la iglesia y que podamos vivir conforme a ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el sermón anterior estábamos enfocando el hecho de que Pablo escribe a la iglesia porque la iglesia había perdido el discernimiento acerca de los falsos maestros. Ahora no tenían en ese momento la disposición para poder discernir entre lo que era equivocado y lo que era la verdad del evangelio. Y en este momento Pablo aborda otro tema y es la inmoralidad, pero más que el pecado como tal, él está llamando la atención a la actitud de la iglesia frente al pecado. Y existe en nuestra sociedad algo que llamamos la insensibilidad, o más bien el hecho de no me importa lo que esté pasando a mi alrededor con tal que a mí no me pase. ¿Cómo le llamamos a eso? Indiferencia, que es fruto del egoísmo. O sea, el ego es el causante de todas estas desgracias, ¿verdad? Indiferentes. Allá estoy viendo que una persona se cayó y hagamos más bien un video para subirlo a las redes sociales. Ahora cualquier cosa que pasa se vuelve oportunidad para buscar cierto reconocimiento a través de situaciones o redes sociales. Pero la indiferencia no puede estar dentro del cuerpo de Cristo y por eso Pablo está tocando ese tema importante. Hay un pecado, pero no nos centremos en el pecado que Pablo está hablando, porque no es el único pecado de inmoralidad. También lo es la jactancia, también lo es el orgullo, también es la vanidad, también es
etcétera, etcétera, etcétera. Solo que a nosotros, no sé por qué, a los creyentes nos resulta como tan escandaloso lo sexual, aunque es escandaloso, pero también la avaricia es escandalosa, pero también el engaño es escandaloso y también el incumplimiento es escandaloso. O sea, todo lo que tiene que ver con la pecaminosidad debe resultar escandaloso para la iglesia. Y Pablo está diciéndole a la congregación: me preocupa mucho lo que está pasando entre ustedes. Han perdido la capacidad de discernir, no porque el Espíritu Santo se las haya quitado, sino porque ellos se han envanecido tanto en su conocimiento y les parece tan importante lo que los falsos maestros están diciendo, que ya lo que Pablo les había enseñado, el evangelio puro, estaba siendo menospreciado. ¿Y qué se puede esperar entonces después de que el evangelio ha perdido la centralidad? Pues caos. Entonces vamos a abordar en este tema cómo Pablo va a abordar esa inmoralidad, cómo Pablo va a invitar a la iglesia prácticamente para que tengan una actitud distinta, la actitud que la iglesia debe tener, y cómo nosotros vamos a aprender lo que la iglesia realmente está llamada a hacer, porque a veces pareciera que como iglesia esos asuntos hay que dejarlos allá, que el Señor los trate, que el Señor se encargue. Esa es una manera irresponsable de ver la comunidad, porque lo que pasa dentro de la comunidad sí nos debe importar. Lo que pasa a través de un miembro de la iglesia sí es importante. Y si hay pecado en la iglesia, hay que atacar el pecado, no destruir al hermano, sino cómo nos disponemos para levantarle, para que sea corregido y pueda volver al arrepentimiento, que es el sustento de la salvación. Vamos a mirar entonces qué es lo que Pablo propone a la solución de este problema. Voy a hablar de tres cosas importantes, y la primera es: Pablo confronta la actitud de la iglesia frente a la inmoralidad. El apóstol Pablo comienza mostrando su indignación hacia lo ocurrido, y no estaba indignado por el hecho de un pecado cometido, sino más bien por la actitud de la iglesia ante lo que estaba ocurriendo. Y vamos a mirar qué es lo que estaba ocurriendo. Versículo 1, la primera parte dice: es ya del dominio público. La pecaminosidad ya se oía fuera de la iglesia. Usted y yo escuchamos casi todos los días las cosas terribles que las personas dicen de lo que pasa en iglesias. Y quizá han escuchado de otras personas cómo comentan lo que hacen pecaminoso algunos creyentes que se llaman creyentes. Y nos pareciera que, sí, eso pasa, sí, yo me doy cuenta. Y eso no puede ser la noticia del chisme. Eso tiene que ser importante para nosotros. Luego dice Pablo: porque la forma de vida del creyente estaba siendo peor que la del incrédulo. La parte B del versículo 1, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Es tan triste lo que estamos leyendo, que es más o menos esto: tienen más discernimiento los que no lo tienen que los que lo tienen. Le es terrible al mundo lo que está pasando, pero a la iglesia no le estaba importando, porque se habían envanecido en lugar de haberse lamentado. Versículo 2, primera parte: y de esto se sienten orgullosos. ¿Cómo podemos sentirnos orgullosos del pecado? ¿Por qué se puede llegar a sentirse orgulloso de lo pecaminoso cuando se ha perdido el discernimiento? Cuando se ha perdido del escenario el evangelio, cuando se ha perdido del escenario la vida de Cristo. Porque no habían quitado de ellos al que permanecía en su pecado. Parte 2 del versículo 2. ¿No debieron más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Uno diría: vení, ¿cómo así que expulsión? Pues es que la iglesia también tiene la facultad de expulsar a un miembro. ¿Sabían eso? Sí. Jesús
cuando habla acerca de el perdón y la restauración, él expone algo y dice: cuando alguien está cometiendo un pecado, vaya usted, exhórtelo, anímelo, confróntelo. Si se arrepintiere, gloria a Dios. Clave: arrepentimiento. No es que lo voy a pensar, déjame yo soluciono a ver, porque es que a veces queremos resolver los pecados de esa manera. Yo estoy orando para que el Señor me dé la fuerza. No, vení, es que es horroroso. Y el primer efecto que el Espíritu Santo trae a nuestra vida como creyentes es ver el pecado como Dios lo ve. Y Dios no ve el pecado como algo, lo puede usar para decorar, no, lo aborrece. A tal punto que Él estableció que el pecado es pagado con muerte. Pero dice Jesús: si no se arrepintiere, vaya con 1 o 2 testigos. Y no es para que ahora en Montonera el hermano se sienta intimidado y diga: ay, ya que son varios, ahora sí. No, para que quede registro, y ahí estamos hablando de un tema mucho más profundo. Queda constancia en 3 testigos que se le está exhortando, corrigiendo, confrontando para arrepentimiento. Y dice la palabra: y si no lo hace, preséntenlo entonces ante las autoridades y sea expulsado. Uno casi no escucha en el contexto de hoy esto. No es un tema muy común la expulsión. Uno escucha de la excomunión, que es lo mismo en la iglesia católica, pero en las iglesias cristianas muy pocas veces. En mi tiempo se hablaba de la disciplina, pero la disciplina era una cuestión de, como llamaba, escarnio público. Solo sentaban a uno en la banca y le decían a toda la iglesia: el hermano Raúl está en disciplina, va a estar ausente de los ministerios 3 meses. Y yo estaba ahí sentado, varias veces me tocó. Obviamente no es la manera, porque no había un trato, un aconsejamiento, un acompañamiento, sino el castigo, era punitivo. No era una pela, pero era vergüenza pública. Imagínense que es pasar todo el servicio, 2 horas y media, en mi momento eran casi 3 horas el servicio, sentado, yo era tieso, parecía que habían dicho estatua, yo era estatua. Y yo sabía que todo el mundo me estaba mirando, porque era en la primera banca. Alcancé a estar como 2 o 3 veces. Y eso que era un arcángel. Luego dice: porque no podían resolver el problema estando él ausente. Versículo 3: yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió el pecado. Ahora, vale la pena aclarar que este caso no se trata de un hermano que haya caído en un pecado sexual, ni que haya venido se haya arrepentido. No estamos hablando de un hermano que hizo un mal negocio y hizo un pecado de trampa y se arrepintió. Estamos hablando de una situación de rebeldía y deliberada pecado, viviendo y acostándose con la mujer de su padre, en ningún momento vergonzoso y de conocimiento, pues descaro absoluto. ¿Y a la iglesia? Ya llegó el hermano, el que se acuesta con la mujer del papá, pero no pasa nada. Vale la pena preguntarnos hoy: ¿cuál es nuestra actitud hacia el pecado deliberado? No, es que pues la fornicación, sí, pues ahí, no, pues sí, estoy orando. No, vení, tenemos que tener posturas firmes frente a eso. Que eso nos llevará a no ser tan queridos, pues sí, pero confrontar es bíblico, y proteger la salud del cuerpo de Cristo también lo es. ¿Qué hacemos o decimos cuando alguien vive de manera no digna del Evangelio? Me da igual, a mí no me gusta meterme con nadie, yo vengo a lo que vengo, yo vengo a mi culto, a escuchar mi sermón y me voy, ¿eso es todo? Si esa es la idea que tenemos de comunidad, seguimos arrastrando todavía la idea de la tradición que dice: lo importante es ir a la casa de Dios, salga rápido de ella y no pasa nada. Pues tiene que preocuparme. A mí me tiene que preocupar lo que pasa con mi esposa, con Rafael, con Juan, con Pedro, con Angelita. Y no porque soy el pastor.
a usted también debería preocuparle, en amor, no para averiguar chismes, no para, ay, vea pastor, le quiero decir esto. ¿Cómo le parece que estaba hablando con Adolfo y me contó que anda viendo muchachos? Vaya, hable con él, hermano, y exhórtelo. Eso es chisme. ¿Por qué no lo hizo usted? Vaya, hable con él. Vaya, dígale, hermano, eso no es del Señor. Y si sigue con la vaina, ahora sí, vaya con otro. Y si no, se lo mando al pastor de... Es un ejemplo, ¿no, mi hermano? Número 2, Pablo hace una demanda frente a la inmoralidad. Pablo conoce la gravedad que están enfrentando al permitir el pecado deliberado y el mal testimonio entre ellos. Es por eso que les dará 3 instrucciones claras para dar solución a este caso, y de estas nosotros hoy podemos aprender mucho. Aquí hay unos versículos que son un poquito complejos, que se ha dado para muchas interpretaciones, para muchas posturas, en fin, pero le pedimos al Espíritu Santo que nos permita comprender cuál es realmente la que debemos tomar para nuestra vida. Primero, les manda a reunirse en el nombre y poder de Jesucristo, versículo 4. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu. Él le dice, iglesia, reúnase, busque la presencia del Señor, busquen en oración al Señor. Y eso no se trata de una asamblea carnal en la que hay que condenar al pecador. No es reúnanse para poner al hermano frente a todo el mundo, lo que estaban haciendo conmigo en ese tiempo, y díganle pues lo vergonzoso que es para que la vergüenza lo lleve al arrepentimiento. No. Lo primero que hay que hacer en esta situación, dice Pablo, es buscar el rostro del Señor en la unidad. ¿En qué tenía que ponerse de acuerdo la iglesia? En que había un problema en la iglesia, en que había pecado en la iglesia. Él no está diciendo reúnanse para escuchar la opinión de cada hermano, porque si no, ahí nos perdemos. No, pues me parece que hay que considerar el que lo llevó pues a acostarse con la esposa del papá, hay que conocer el vacío de su corazón, hay que conocer pues la historia. No. Aquí no hay búsqueda de justificación. Aquí lo que hay es búsqueda de la dirección del Espíritu Santo para cortar un pecado dentro de la iglesia. Pero también dice, nada se debe hacer sin estar seguros de hacerlo en el nombre y el poder del Señor Jesucristo. Porque no es para quedar bien con el hermano. No, yo me reuní en la asamblea, pero yo no dije nada. Sí, cuando uno no dice nada, está también tomando una postura. La unidad de la iglesia dijo, sí, hay un pecado, hay un problema que tenemos que erradicar. Ahí no estaban buscando quién estaba a favor o en contra, hagamos una votación. No, el pecado es pecado. Número 2, les manda a quitar al inmoral de entre ellos. Versículos 5 y 6 dice, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? De este texto ha salido el tema donde hay un lugar para pagar ciertos pecados, ¿sí? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Consideremos 3 cosas antes de explicar un poquito el texto. El versículo 5 en la primera parte dice, para que su cuerpo sea destruido, para que su espíritu sea salvo en el día de Cristo, y porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entregarle a Satanás no quiere decir enviarlo al infierno, sino que se le retirará de la comunión de la iglesia, y Dios retirará de él su protección para que sea juzgado en el mundo. Todo esto buscando el arrepentimiento. Pablo, para llevarlo al arrepentimiento, dice que lo entreguen a Satanás para destrucción de la naturaleza pecaminosa, para que el viejo hombre fuera golpeado,
Pero ¿acaso aquellos que practicaban esas y similares cosas finalmente se arrepintieron? Porque recuerde, el problema no era ese acto sexual. Él está hablando de inmoralidad en la iglesia. Ahora, si leemos el versículo 21 de 2 de Corintios capítulo 12, dice lo siguiente: temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por los muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Por lo tanto, no estamos hablando de un solo caso, estamos hablando de varios casos. Y lo que Pablo está proponiendo es que este hermano pueda experimentar lo que se llama excomunión, con el propósito de causar que el hermano excomulgado sienta la vergüenza de haber sido apartado de la comunión de los santos. Tal vez al sentirse excluido, apartado de la comunión, sienta las consecuencias dolorosas de sus pecados, y esto tiende a hacerlo que se humille y de la humildad, que es el primer paso hacia la restauración, pueda arrepentirse para que sea tocado por el enemigo sin la cobertura del cuerpo de Cristo. El propósito no es echarlo de la iglesia, no es un arranque de enojo. Uy, no, me parece terrible que lo echen. No, hay una reunión previa. La iglesia toma cartas en el asunto. Cuando hablamos de decirle a un hermano que ya no es parte de esta congregación, debería resultar muy doloroso y triste, si es que hemos entendido realmente qué es el cuerpo de Cristo. Pero si pensamos que la iglesia es un lugar donde yo me reúno, pues de malas hay muchas iglesias, me voy para otra. Eso hacen muchas personas. Cuando están siendo confrontadas con su pecado en la congregación, se van y llegan a otra cual ángeles de luz, y si allá no tienen en cuenta absolutamente del por qué llegó, entonces no pasará absolutamente nada. Pero aquí hay dos elementos para comprender. ¿Qué significado tiene el cuerpo de Cristo? La participación del cuerpo de Cristo en nuestro andar diario. ¿Y qué significa estar por fuera de la comunidad de la iglesia? Cuando uno escucha testimonios de personas que cuentan que lo echaron de varios colegios, aquí no hay ningún caso en esta congregación. A veces hasta con risa se cuenta, ¿no? A mí me echaron como de 5, hermano. Eso no es divertido, no debería serlo. Y así podemos decir, es que yo, hermano, vea, yo he andado en muchísimas iglesias. Sí, claro, he andado en diferentes lugares, pero no se ha afianzado en una. Pero cuando nos afianzamos en la iglesia y entendemos lo que es la iglesia y lo que entendemos lo que es ser miembro de la iglesia, el tema de ser reprendido por la iglesia, de ser corregido por la iglesia, es lo mismo que dejarse ser guiado, enseñado, edificado por la iglesia. Pero a veces queremos recibir lo que nos resulta positivo. Allá quiero yo aprender, yo he crecido espiritualmente, la palabra que recibo, pero que no me toque. A mí déjeme quieto y con mi vida personal no me meta. Pues no, pues hace parte también de nuestra responsabilidad. Digo nuestra responsabilidad, y eso le incluye a quién. ¿Estamos dispuestos? Ahora no es para que andemos con una lupa. Voy a hacerme allá para cansar a verlos a todos, a ver qué comportamiento tienen. Voy a empezar a fisgonear. No tiene que hacerlo. Pero sí cada creyente debe asumir con responsabilidad, vení, yo estoy glorificando al Señor con mi vida y estoy honrando al cuerpo de Cristo. ¿Cómo honras a la iglesia? Hay una frase que me gustó mucho, dice, la cultura cambia cuando honramos el compromiso. Y yo digo, la familia se fortalece cuando honramos las relaciones. La iglesia se fortalece cuando honramos a los hermanos. Caminar en la honra que es, así como entendemos la honra a los padres.
un mandamiento que tiene promesa: honra a tu padre y a tu madre para que todo te salga bien, tus días sean largos sobre la tierra. Hay que enseñarle a nuestros hijos la honra, y honrar a los padres no es me toca devolverles la inversión, no. La honra tiene que ver con respeto, con cuidado, con tener en cuenta también sus sueños, sus anhelos, porque si los papás tenemos anhelos correctos, los hijos pueden caminar en esos anhelos también. Los hijos no están para autogratificación nuestra. Es redundante, ¿no? Nosotros velamos para que ellos alcancen lo que se han propuesto en la vida. Honramos sus sueños, honramos sus anhelos, respetando sus anhelos si corresponden realmente a principios y a una forma correcta de ver la vida. La iglesia tiene esa obligación. Ese hermano que entiende realmente lo que está pasando con su vida se sentirá desprotegido, solo. Entenderá que necesita el amor, el cuidado de la iglesia. Pero en nuestra cultura eso no importa, porque venimos con la idea de asistir a un lugar, así no me relacione con nadie, pero eso no es comunidad. Yo tengo que, como familia, como cuerpo, yo no encuentro en mi cuerpo algo que me diga: ay, ese dedo está peleando con el otro porque es que es más cortico. No, mi brazo no se acepta a sí mismo y pelea con el derecho. Mi pierna se alió con la mano, entonces yo ando así. No. Armonía, porque el que controla es esto. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo tiene que funcionar como tal. Y si algo pasa con un miembro, a todos nos tiene que doler. La intención de Pablo no es despertar el morbo en la iglesia, sino el amor que repara, construye, edifica. De eso se trata. Es interesante notar que estoy adelantando. Dice: a fin de que el espíritu sea salvo. El propósito principal de la excomunión, la disciplina congregacional, es la salvación eterna de ese hermano que ha caído en el error. Si el hermano pecador no es disciplinado, seguirá en su pecado. Y parte de ello, dice el apóstol, es que ni se junten para comer con el creyente que, llamándose cristiano, vive en pecado permanente y permisivo. Lo hemos enfocado muchas veces a no relacionarse con los incrédulos. No, porque entonces tenemos que irnos de este mundo. Él mismo dice, es con los creyentes. ¿Con qué propósito? Desde una disciplina de la iglesia, para que experimente realmente la necesidad del amor de Cristo y se arrepienta. Santiago capítulo 5 verso 19 y 20 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Esa es la razón del por qué nos cuidamos, nos ayudamos. Cuidarnos no es taparnos, no. La exhortación es: hermano, usted tiene que ir a confesar eso. Yo lo amo, lo acompaño hasta aquí, pero de aquí para allá no cuente conmigo. Y si esa persona no te escucha, ve y toca las puertas de otro, como dice la palabra, porque el propósito es restaurar al hermano. Estamos hablando de los miembros de la iglesia. Ahora, si el hombre que habla 2 de Corintios, que es la segunda carta que Pablo escribe, versículos 5 y 8 del capítulo 2, es el mismo que en este pasaje está Pablo hablando, entonces vemos que la disciplina congregacional tuvo un buen efecto, y el culpable de incesto se arrepintió. Dice así: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría, la excomunión, la expulsión. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Qué tenemos aquí?
si estamos hablando del mismo hermano, y al parecer estamos hablando del mismo, el hermano que ha sido excomulgado, que ha sido sacado de la congregación, se arrepiente, pero ahora experimenta profunda tristeza, se siente tal vez culpable. ¿Y qué le dice Pablo a la iglesia? Ahora afírmenlo en el Señor, ahora levántenlo, exprésenle su amor, porque eso se trata la restauración. Para todos puede ser fácil señalar y decir, sí, hay que hacer esto, hoy sí, horrible, horrible, pero lo que necesitamos en momentos de crisis es el consuelo, las palabras de aliento en Cristo Jesús. No es consolar según mi alma, es consolar según la palabra del Señor, aún en el tiempo de disciplina. No, hermano, estoy triste porque la verdad estoy en disciplina y me duele, extraño la congregación, etcétera. Entonces llegamos y le decimos, tranquilo hermano, yo entiendo, pero ofrezco que yo lo voy a estar llamando. No se trata de eso. La idea es que busque el arrepentimiento. Sí, hermano, yo entiendo que es duro, es difícil, pero sabes, necesitas ir a Cristo. Tienes que arrepentirte, tienes que ver el pecado que hay en tu vida. Podemos volvernos hipócritas en nuestra vida cristiana. Pensar que mientras vivamos nuestra vida propia, sin que nadie sepa nada, todo está bien. No, no funciona así. Ahora, ¿qué es lo que les manda Pablo? Les manda a limpiarse de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura. Dice el verso 7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Porque el trabajo de la levadura es leudar. Un poquito de levadura leuda toda la masa, la afecta, digamos, la contamina. Una iglesia se contamina no por lo mucho, sino por pocas cosas. Nuestro papel no es juzgar las pocas cosas, sino sanar las pocas cosas, buscar la restauración. Luego dice, porque Cristo ya fue sacrificado por ellos, 1 Corintios 5:7, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Cristo es nuestra esperanza, el sacrificio de Cristo es la esperanza de nuestra reconciliación. No hay pecado que Dios no pueda perdonarnos en Cristo. Por lo tanto, la invitación constante es ir a Cristo. Juan escribe, si en alguna cosa hemos pecado, abogado tenemos ¿para quién? ¿Y quién es ese abogado? Cristo es mi abogado. Y luego les dice, para que celebren la fiesta con sinceridad y verdad, versículo 8. Así que celebremos nuestra Pascua no con vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Esos son los rasgos de la iglesia, sinceridad y verdad. Y no es la verdad relativa de lo que a mí me parezca, es la verdad que es Cristo. Cristo es la única verdad. He dicho en otras prédicas las dos diferencias de verdad según la postura griega hebrea. Para los griegos la verdad estaba en algún lugar y había que buscarla, por eso siempre es relativa. Alguien tiene una verdad. Pero la verdad desde el contexto hebreo, la verdad es aquello que se mantiene en el tiempo y se cumple. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. El que es por los tiempos eternos, el que ha permanecido siempre. Él no dice yo tengo la verdad, yo soy la verdad encarnada. Yo soy el que hizo las promesas, por mí se cumplen las promesas y en mí están todas las promesas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso Cristo es el sacrificio al que tú y yo podemos acudir confiadamente en nuestra crisis, en nuestro pecado, en nuestra situación que no va acorde a la voluntad de Dios, para arrepentimiento. Y número 3, Pablo reitera su mandamiento pasado en cuanto al asunto. Él les había escrito que no deben juntarse con los pecadores, versículo 9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Pero ojo, a veces tomamos ese versículo literal sin contexto y le decimos a la gente, y muchas
personas enseñan, no se junte con los incrédulos, los paganos y los inmundos. Entonces, ¿qué hacemos en este mundo? Nos vamos. No tenga amigos del mundo. Entonces no le compremos a la señora que tiene la tiendita, pues, porque es del mundo. Hay que compartirle a Cristo antes de comprar. No es lo que Pablo está diciendo. Les había mandado esto no por los pecadores del mundo. Verso 10. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero a veces nuestra moralidad nos lleva a querer tener un cohete espiritual para salir de este mundo pecaminoso, porque es que los malos son estos, yo soy lo bueno de este mundo. Cuando usted se cree lo mejor de este mundo y lo buenísimo de este mundo, usted necesita arrepentirse. Les había mandado esto por los hermanos que vivían como mundanos, versículo 11 al 13. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado dentro de ustedes. Pero muchas veces nos congraciamos con el que vive en pecado deliberado, porque es que yo lo voy a convertir. Tal vez empieces más bien a sentir tal simpatía por la pecaminosidad que terminas siendo indiferente. Ya no me parece raro, no me parece extraño. Yo puedo juzgar que el actuar de X autoridad no es bíblica, no es correcta, y por lo tanto buscaré al Señor y pediré que Dios tenga de esa persona misericordia o le juzgue según sus criterios, porque Pablo dice, el que juzga al inmundo, al de afuera, es él. A mí no me compete eso. Como iglesia y como creyentes estamos llamados a juzgar el pecado que hay dentro de la iglesia, no el pecado que está en el mundo, porque el que encargado del mundo es Dios. Acabamos de leer, ¿no? Dios juzgará a los de afuera. Ahora, ahí suena terrible. Si Dios está juzgando a los de afuera, al ser expulsado el hermano, ese hermano afuera estará bajo el juicio de Dios. Terrible. Si entendemos la complejidad de lo que significa estar bajo el juicio de Dios. Nosotros estamos gozosos de saber que no estamos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario alguien pagó por nuestros pecados y estamos cubiertos con su sangre, y Dios, cuando nos mira, lo único que ve es la sangre de su Cristo, la propiciación. Hubo un sacrificio propicio y allí yo estoy seguro. Pero quien no tiene a Cristo está expuesto. Es interesante notar que Pablo juzga el pecado sexual y los otros pecados por igual. Todos son de inmoralidad. La iglesia de hoy se acostumbró a escandalizarse solamente por X tipo de pecado, lo dije ahora. Deberíamos escandalizarnos por cualquier manifestación de pecado. Yo no estoy aquí sino haciendo estas cositas, pero esas cositas, ¿qué son? ¿Esas cositas glorifican al Señor? No, pero pues tampoco daña pues a otra persona. Somos expertos en justificarnos. Quiero terminar diciendo, nuestra actitud hacia el pecado debe ser de rechazo. Es cierto que Pablo dijo que ya los creyentes han sido santificados en Cristo, pero el santo debe y anhela vivir como santo. Esto por tres cosas especiales. La primera,
por traer gloria para aquel que le ha rescatado. Él lo declara más adelante en 1 Corintios 6:20, fueron comprados por un precio, por tanto honren en su cuerpo y con su cuerpo a Dios. Honremos al Señor con nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Entregárselo, para que Él lo use, para que el uso de nuestro cuerpo y la respuesta de nuestro cuerpo realmente glorifique al Señor. Él escribe en una carta: no presten sus miembros al pecado, más bien ofrézcanse al Señor como un sacrificio vivo. Otra razón, por traer una luz de testimonio a los incrédulos para que conozcan a Cristo. Y por último, por evitar ser tropiezo a los incrédulos y a los débiles para que conozcan a Cristo y maduren en Él. Y hay un principio que quiero mencionar, y es: aquel que vive en pecado deliberadamente es porque piensa únicamente en sí mismo, sin importarle nadie más. Más cuando vivimos siendo parte de una comunidad. En la iglesia no cabe esa expresión de mi vida personal es mi vida personal, mi vida privada es mi vida privada, porque tu vida íntima y tu vida personal está expuesta en la presencia del Señor. Es cierto que nadie se va a ir a meter a tu intimidad, pero lo que pasa en tu intimidad y en la mía glorifica o no glorifica al Señor, honra o deshonra a la iglesia. Lo que tú y yo hagamos en nuestro trabajo, lo que tú hagas en tus negocios, honra al Señor, glorifica al Señor, porque si no lo hace, eso también traerá enfermedad a la iglesia. Y es lo que Pablo está hablando. Existe una relación muy íntima entre lo que hacemos afuera y lo que somos como iglesia. Con todo respeto, el pastor Raúl Martínez y su esposa no tienen una vida allá diferente a esta. Tenemos una vida. Número uno, una vida espiritual que es en Cristo, perfecta. Y tenemos una vida expuesta delante de ustedes. Lo que pasa en nuestra intimidad, allá en nuestro hogar, ¿honra a la iglesia o la deshonra? Más vale que ustedes velen por nosotros, así como nosotros velamos por ustedes. Si usted se blinda y usted no quiere que nadie sepa sus problemas, pregúntese entonces: en la iglesia donde Dios ha puesto instrumentos, ¿no funcionan para mí? Es que me da vergüenza, ¿sí? Si le da vergüenza exponerse es porque su orgullo está bastante robusto, porque todos necesitamos ayuda. Y aquí no hay uno mejor que el otro. Aquí estamos para levantarnos y sostenernos los unos a los otros. Bienvenidos a la iglesia de Cristo. Padre, te damos gracias porque tu diseño es perfecto. Señor, nosotros a veces creemos que resultan mejor nuestros inventos, nuestros propios diseños, donde nadie se meta con nosotros, donde yo pueda vivir como quiera. Pero la verdad es que tu palabra nos anima a entender lo que es el cuerpo de Cristo. Dios, conoces lo que somos y lo que hacemos, y conoces lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes que hacemos alianzas también pecaminosas, que patrocinamos, o por lo menos nos parece normal, el pecado en algunos de tus hijos. Pero ayúdanos, Señor, a confrontar en amor, a exponer tu verdad, Señor, y animar realmente desde la palabra a que el pecado no puede, ni siquiera, como dices tú mismo en tu palabra, mencionarse entre nosotros. No estamos hablando de ser santurrones, Señor, ni religiosos ni fanáticos, sino hombres y mujeres que entienden el Evangelio y que nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, pero también nos damos cuenta de tu poder y tu gracia para redimirnos, levantarnos, perdonarnos y acompañarnos en el camino. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener
el coraje en Cristo Jesús de ver el pecado como tú lo ves, de no solamente luchar con la tentación, sino con las puertas que nos conducen a ellas, porque son puertas, Señor, que fácilmente abrimos, son frágiles, y te pedimos que nos des el poder y la fuerza para contigo, Señor, no abrirlas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.